Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad. Guerra es la continuación de la política por otros medios, precisamente violentos. Y la paz. Se puede pensar que es el espacio comprendido entre una y otra guerra. La humanidad no ha encontrado hasta ahora un camino para resolver sus diferencias fundamentales, diferente a la guerra. Por eso, cuando se reflexiona sobre la historia de la humanidad, encontramos a la guerra como un factor permanente, usualmente aplicado para resolver las diferencias más grandes y en ocasiones para resolver diferencias no tan grandes. ¿Se entiende hasta ahora? Que la Primera Guerra Mundial, llamada así, Primera Guerra Mundial, fue una confrontación entre países europeos. Alemania, que tiene un territorio pequeño, entró en conflicto con los otros países europeos y estalló la guerra. La Segunda Guerra Mundial también fue una segunda confrontación entre los países europeos. Y de nuevo Alemania frente al resto de países. ¿Qué era lo que movía la guerra en ambos casos? Era la política de los sectores dominantes de la economía, de la política, de la cultura en Alemania. La burguesía alemana llevó a la guerra en la primera ocasión y llevó a la guerra en la segunda ocasión. Alemania, un país pequeño, con mucho desarrollo industrial, necesitaba controlar otros territorios. Pero eso chocó con los intereses de las otras burguesías que dominaban también en los otros países europeos. Estamos hablando de una lucha interburguesas. Los grandes banqueros y los grandes industriales. Ahora bien, pero en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial Europea, triunfa la revolución bolchevique en Rusia. A Rusia se le declara la guerra, porque eso era una gran amenaza para los sectores dominantes europeos, para las burguesías europeas. Y toda Europa se lanzó contra la revolución bolchevique en Rusia y fueron derrotados. En la Segunda Guerra Mundial, como parte de los planes de Hitler, presumiblemente el plan fundamental estaba el de destruir a la Unión Soviética. Ya en ese momento, Rusia era parte de la Unión Soviética y expresaba el socialismo, que se enfrentaba al capitalismo europeo. Entonces, cuando se da la guerra contra la Unión Soviética, se trató de la guerra
contra el socialismo. Y Alemania fue la punta de lanza de esa agresión. Pero aquí aparecen las contradicciones. Destruir a la Unión Soviética era parte de los sueños de los Estados Unidos. Y también de Inglaterra, y también de Francia. Pero la derrota de la Unión Soviética expresaba la victoria de Hitler. Y Hitler también era entendido y visto como una gran amenaza para todos esos países capitalistas, de tal manera que por estas contradicciones internas en el bloque capitalista no se construyó un solo bloque contra la Unión Soviética. La URSS derrotó a la Alemania nazi luego de una sangrienta guerra de más de 4 años de duración. Una vez derrotada Alemania, la guerra continúa. Porque si bien fue cierto que la Unión Soviética fue el factor fundamental para la derrota de la Alemania nazi, fue Estados Unidos quien apareció como vencedor. Y entre otras ventajas, Estados Unidos convirtió a su moneda en la moneda de todos los otros países y de todo el mundo. El dólar dejó de ser la moneda de los Estados Unidos para convertirse en la moneda de todos los otros países. Esta fue una increíble victoria para un país que no fue el factor decisivo para derrotar a la Alemania de Hitler. Pero es que Europa quedó destruida en manos de los Estados Unidos. Y los sectores gobernantes europeos eran rigurosamente anti-Unión Soviética, anticomunistas. Y entonces aceptaron el sometimiento a los Estados Unidos. Y el dólar se convierte en la fuerza fundamental. Se entra en lo que se llamó Guerra Fría, que era una manera de guerra en lo económico, en lo ideológico, en lo cultural, en lo diplomático, en lo político, pero sin ataques militares en esos territorios, pero sí ataques militares en otras partes del planeta. Porque los países africanos en esos años ganan su independencia, en los 60, pero siguen sometidos a un nuevo coloniaje económico esta vez. América Latina entra en un proceso de liberación social y política de los países. En el 59 triunfa la Revolución Cubana. Pero todo esto dependía del enfrentamiento entre capitalismo y socialismo. Ahora, en ese escenario se derrumba la Unión Soviética, que es un tema que lo podemos abordar en otro momento. Se derrumba la Unión Soviética. Y esto parecía la victoria definitiva de los Estados Unidos. Porque siendo la Unión Soviética el factor fundamental que impedía a Washington el control total del planeta, al derrumbarse la Unión Soviética, el terreno estaba libre para los Estados Unidos. Y en efecto, en los años inmediatamente posteriores a ese derrumbe,
Los países europeos y los Estados Unidos mandaban en la Unión Soviética. Controlaban los ministerios más importantes de la Unión Soviética, sobre todo bajo el gobierno de Boris Yeltsin, que había sido miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y una vez se derrumba la URSS, se convirtió en un instrumento de Occidente. Así son las cosas en la historia. Y por supuesto, Occidente estaba disfrutando de un largo y larguísimo sueño, que es el de apropiarse de toda la riqueza del oriente del planeta. Y luego del derrumbe, eso estaba siendo asegurado. El petróleo, el gas, el oro, los minerales más importantes, que la naturaleza situó en el oriente del planeta. La naturaleza no sabe de política, tampoco sabe de geopolítica. Cuando la URSS se derrumba, todo eso estaba libre, en manos de los Estados Unidos y en manos de los europeos, que mandaban en esos años. Ellos mandaban en Rusia. Pero hay una reacción y aparece Vladimir Putin. Que había sido un oficial de la KGB, el aparato de inteligencia de la Unión Soviética, y retoma el control de ese proceso. Incluso fueron sancionados empresarios rusos que estaban trabajando ya para empresas occidentales. Se cierra eso. Y se inicia otro proceso. Vean las cosas que ocurren en la historia. No siempre los procesos siguen caminos lineales en absoluto. Al principio, el gobierno Putin buscaba y buscó las relaciones y la coordinación con Occidente. La manera de que Rusia se incorporara a la Unión Europea, incluso a la OTAN. Porque se pensaba que era posible. Porque el problema, se pensaba, era la confrontación entre capitalismo y socialismo. Pero habiendo desaparecido el socialismo en Rusia, no había ningún problema. Pero eso no fue posible. Las puertas se cerraron. Y cada vez quedó muy claro que lo que Europa y los gringos buscaban no era que Rusia se convirtiera en socio. No. Para hacer negocios juntos. No, en absoluto. Lo que Estados Unidos y Occidente buscaban era el usufructo de las inmensas riquezas que estaban en el oriente del país, en el oriente del planeta. Ellos entendían a Rusia como un rico yacimiento de minerales y no como una sociedad humana, con historia, con ciencia y con tecnología. Nunca entendieron a Rusia como un socio en absoluto. Y entonces, los afanes y las iniciativas para incorporarse a las organizaciones de mercado del Occidente fracasaron. Ahora, llegados a este punto, precisemos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de Occidente. Este no es un término geográfico.
En El Salvador, cuando se habla del occidente, estamos hablando de Santana, Sonsonate, Aguachapán. Y el oriente, estamos hablando de San Miguel, La Unión, Usulután. Y el centro, estamos hablando de San Salvador, Cabañas, etc. Cuando en este escenario histórico hablamos de occidente, no nos estamos refiriendo a una dimensión geográfica, sino a una categoría de civilización. Aquí hablamos de occidente para referirnos a Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Como ustedes pueden ver, no es geográfico el significado de la figura, es de civilización. Esto es occidente. Es el conjunto de sociedades que se consideran descendientes de la civilización griega y descendientes del Imperio Romano. Ese es occidente. Occidente siempre ha entendido que ellos son y deben ser los dueños del planeta. No solo los administradores, sino los dueños. En ese afán, Occidente se enfrenta al Oriente. ¿Y qué es el Oriente? Rusia, China, la India, Irán, Japón, Vietnam. Ese es el Oriente. La historia nos enseña que la pólvora, el alfabeto, el papel, la química, los números, la artillería, todo eso se inventó en el Oriente. Y del Oriente llegó al Occidente. Incluso el alfabeto del Oriente. Los números, esos que le llamamos números arábigos, son de la India. Ese es el Oriente, que es como la cuna de la civilización, el Oriente. Ahora bien, ¿y gente como nosotros? ¿Somos del Occidente? No. Muy bien, entonces somos del Oriente. Tampoco. Y aquí, repito, no nos estamos refiriendo a una dimensión geográfica. Por ejemplo, si yo soy de San Miguel, entonces yo digo, yo soy del Oriente. No estamos hablando de eso. O si yo soy de Santana, como en mi caso, entonces yo soy del Occidente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una dimensión civilizacional. Hablamos del Occidente como una civilización que viene de Grecia. Hablamos del Oriente como otra civilización radicada en Rusia, China, la India. ¿Y nosotros? Nosotros no somos del Occidente. Tampoco somos del Oriente. Y vos te preguntás, bueno, ¿y entonces de dónde somos? Nosotros somos periféricos. Nos movemos en la periferia. Nacemos en la periferia. Y vemos y entendemos el mundo desde la periferia. Esta es nuestra ubicación en términos de civilización. Claro, siendo periferia, hablamos un idioma que no nació con nosotros, sino nació lejos, justamente en el Occidente. Usamos símbolos que tampoco los inventamos nosotros, fueron inventados en el Occidente. Aprendemos a leer en un alfabeto inventado por los fenicios, que eran grandes comerciantes. No lo inventamos nosotros. Es que ese es el problema de las periferias. Fuimos invadidos.
por Occidente cuando nos invadieron los malditos españoles. Prohibieron nuestro idioma, que era el náhuatl. Y hoy, a centenares de años de eso, no sabemos hablar náhuatl. Eso es una falencia en nuestra estructura humana, en nuestra manera de mirar el mundo. Porque de repente, seres humanos como nosotros, miramos el mundo a partir de los ojos de Occidente. Y si yo, por ejemplo, resido en los Estados Unidos, me estoy ganando la vida allí, de repente miro el mundo como si fuera gringo. Eso se llama enajenación. O si yo vivo en Europa, de repente miro y entiendo el mundo como si fuera europeo. Eso se llama enajenación. Pero yo y todos ustedes somos periféricos. Ahora, precisado estos términos, Europa y Occidente, entendieron como su victoria el derrumbe de la Unión Soviética. Aprovecharon que en unos primeros momentos Putin mismo buscaba la relación con Occidente. Pero es que Occidente no necesitaba eso. Lo que necesitaba era la riqueza de Rusia. Occidente siempre mira al Oriente como un mundo atrasado y primitivo. Y siempre lo entiende como una fuente de materia prima. La historia y la vida, sin embargo, están determinando otras cosas. China es hoy la principal potencia económica del planeta. Detrás de China está Estados Unidos. Rusia no es el país atrasado que Occidente configura. En absoluto. Fuente de ciencia, fuente de tecnología. Origen de increíbles literatos como León Tolstoy, artistas. Esa es Rusia. Pero para Europa, Rusia es siempre materia prima. Es el Oriente que hay que capturar. Ahora, superado ese momento, estalla una inevitable confrontación. Esa confrontación, como hemos explicado, aparece desde un principio. Crece después de la Segunda Guerra Mundial. Se acentúa cuando se derrumba la Unión Soviética. Y estalla con virulencia cuando Rusia es recuperado por el gobierno Putin. Las cosas se complican. Aquí, sin embargo, no estamos hablando de la confrontación entre capitalismo y socialismo. Miren cómo es la historia. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania representaba el capitalismo y todo Occidente el capitalismo. Y la Unión Soviética el socialismo. Hoy no. Hoy se trata de dos bloques capitalistas. Dos grandes bloques capitalistas. En el Oriente, un mundo capitalista. En el Occidente, otro mundo capitalista. Pero miren qué cosas. Ni tienen el mismo juego, ni tienen las mismas reglas del juego. Esto es una cosa increíble. Pero sin embargo, están usando las mismas reglas del juego de Occidente. La competencia, el uso de los recursos naturales, el uso de la tecnología.
El Oriente le aplica al Occidente las mismas reglas. Las mismas reglas. Pero ocurre que en el juego de las mismas reglas del juego, Occidente pierde. Y el Oriente gana. En la medida que el Oriente asciende, Occidente desciende. Eso ocurre con los Estados Unidos. De manera dramática. En este momento Estados Unidos es una sociedad en crisis y en decadencia. Cuando vos mirás lo que ocurre en las escuelas y en los colegios estadounidenses, todas las semanas te darán cuenta que hay matanzas en las escuelas y en los colegios. Todas las semanas. Y hoy te darás cuenta que los grandes bancos estadounidenses están quebrando. Que el régimen político estadounidense se quiebra. Por décadas, el juego político en los Estados Unidos estuvo basado en los dos partidos, el republicano y el demócrata, que son uno solo. Es como las alas de un avión. Vos a un avión le mirás dos alas, pues no, es una sola pieza. Una parte de esa pieza sale a un lado y la otra parte sale al otro lado, pero es una sola pieza. Así ocurre con los dos partidos estadounidenses. Porque la independencia de los Estados Unidos se basó en el control de sectores esclavistas del poder político. Muy bien. Pero tienen un presidente que no es ni del demócrata ni del republicano, Donald Trump. Pero es un hombre de uno de los bloques capitalistas que en los Estados Unidos se disputan el poder. En un enfrentamiento brutal. En un enfrentamiento brutal. No es la confrontación entre capitalismo y socialismo. No, eso tiene que ver con toda la humanidad. Son bloques intercapitalistas que tienen diferente manera de navegar en el mundo. Estados Unidos cruza por una gran crisis. Los bancos quebrando. La sociedad matándose. La salud en descenso acelerado. La educación también. Más del 50% de los científicos de los Estados Unidos son de la India. Son de origen indio. En todo eso se ve expresando la decadencia de un imperio que era hasta hace poco el dueño del mundo. Mientras América Latina, que siempre fue entendido como un área de colonias estadounidenses, ahora hay procesos diferentes. Durante décadas era Cuba el faro de la dignidad y de la independencia de los pueblos. Y Cuba estaba sola, resistiendo. Hoy no. Ahí está Venezuela. Pero hay otros procesos políticos. Está Brasil. Lula no es exactamente un personaje revolucionario. No. Pero Lula expresa un camino político popular en Brasil de gran trascendencia y dada la importancia de Brasil de repercusiones planetarias. Bolivia, que siempre fue un rincón atrasado. Mira el proceso que ahora hay en Bolivia. En Ecuador, en Colombia, que siempre fue sometido por las oligarquías. Es decir, hay procesos vigorosos. En este escenario estalla la confrontación en Ucrania. Este es el escenario
de esos acontecimientos. Ucrania tiene una historia íntimamente vinculada a la historia de Rusia. En cierto modo, allá en Ucrania nació Rusia. Ustedes han oído hablar de la Rus de Kiev. Kiev se llama la actual capital de Ucrania. Esto tiene que ver con las emigraciones vikingas. Los vikingos aparecen en el año 900. Eran campesinos nórdicos que en el marco de una crisis y hambruna dejaron de ser campesinos y se convirtieron en navegantes dedicados al pillaje. Eran los vikingos. Se convirtieron en navegantes y en exploradores. Una parte de esos exploradores llegó al final del Golfo de Finlandia, que hoy se llama Golfo de Finlandia, descendieron por el río Volga y en el sur fundaron una ciudad que le llamaron Rus de Kiev. Y allí empezó una población que con los años fueron llamados rusos. Mira el origen. Entonces, Kiev después fue la capital de Ucrania. Ucrania fue organizada con la participación de Rusia, con partes, la parte del oriente vinculada a Polonia, que está en el norte, y la parte del occidente vinculada a Polonia, y la parte del oriente, Rusia, con salida al Mar Negro. Durante años, todo este territorio fue disputado con los turcos. Pero durante el reinado de Catalina la Grande, Rusia tomó control de la salida al Mar Negro, derrotando a los turcos y controlando Crimea, que estaba en manos de los tártaros, que era una población vinculada a los mongoles del oriente del país. Por eso es un territorio con una cultura rusa. Occidente, léase Estados Unidos y Europa, dan un golpe de Estado en el 2014 en Ucrania y organizan gobiernos fascistas enfilado contra Rusia. Empiezan a armar a Ucrania, a entrenarlo. Fue inútil las gestiones políticas y la búsqueda de acuerdos políticos. En ese escenario estalla la operación militar especial rusa. No es una agresión de Rusia contra Ucrania, es una reacción. Si allí en Ucrania estaban estacionadas armas occidentales, capital occidental, entrenamiento occidental, precisamente para ser lanzada contra Rusia. Ahora bien, la guerra que se desarrolla en el territorio ucraniano no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra entre Rusia, la OTAN, Occidente, y ahí está Estados Unidos y Europa. La tecnología, las armas, la preparación y la participación de oficiales europeos y gringos en las operaciones testimonian que es una guerra entre Rusia y Occidente. ¿Qué implica esto? Que no es posible que el Oriente y el Occidente convivan. Los rusos buscaron con afán ese acuerdo. Estamos hablando del mundo capitalista. Ojo, no estamos hablando de la confrontación entre capitalismo y socialismo, ¿no? Así se presentó
la confrontación en la Segunda Guerra Mundial. Hoy no. Rusia es un bloque capitalista muy desarrollado, con los recursos que Europa no tiene. Europa es un conjunto de pequeños países, cada quien con su idioma, cada quien con su cultura, sin petróleo, sin gas, sin uranio, sin oro, pero con tecnología y con ciencia. ¿A dónde está todo eso? En el Oriente. En el Oriente. Europa es víctima de una ilusión histórica. Desde el momento de su nombre, que viene del nombre de una diosa griega. Siempre Europa se piensa encima del Oriente. Gente como nosotros no tenemos esa dificultad, esa atrofia en el cerebro, porque nosotros sabemos y hemos de saber siempre que somos de la periferia. Y luchamos desde la periferia, pensamos desde la periferia. Los europeos no. Esos pequeños países, como Alemania, por ejemplo, un pequeño país, entiende a Rusia como un gigante lleno de petróleo y no como un gigante de la ciencia y la tecnología. Entiende a China como un mercado y no como la primera potencia económica del planeta en este momento. Tampoco lo entiende como el origen de los avances culturales y científicos de Europa. Todo eso nació allí, en China. Es un problema de la psicología de los europeos. Por eso todos participaron en armar a Ucrania para lanzarlo contra Rusia. La operación militar especial es una medida preventiva. El nombre es técnicamente preciso. Es operación militar especial. Claro, esa operación lleva un año. Lleva un año. Rusia ha recuperado la parte oriental de Ucrania, que se llama Donbass. Esa parte es prioritariamente rusa. Así ha sido en la historia. De habla rusa, cultura rusa. Es la parte más desarrollada de Ucrania. Y precisamente cuando empezó el proceso de convertir a Ucrania en la lanza contra Rusia, empezó la represión contra la población del Donbass, mayoritariamente rusa y de habla rusa. Pero Rusia no reaccionó ante eso. Por eso, una vez desatada esa operación militar, se recupera esa parte, que es la parte oriental de Ucrania, se recupera el mar de Azov y se aproximan las fuerzas rusas a Odessa. Odessa es el puerto ucraniano en las costas del Mar Negro, tradicionalmente ruso. Muy vinculada Odessa a los acontecimientos de 1905. Cuando los marinos del Mar Negro se levantaron a bordo del acorazado ruso Potiemkin. Y Potiemkin era el jefe militar ruso durante las guerras que Catalina la Grande, la emperatriz rusa, desarrolló para librar esa parte sur de Rusia del control turco. Potiemkin era el jefe militar. Ya en 1905, Potiemkin era el nombre del acorazado que se rebeló.
apoyando los levantamientos populares. Todo eso está lleno de historia rusa. Hoy en esta operación especial Rusia recupera todo eso. Claro, que se trata para Occidente de una guerra. Y Occidente proporciona armas, proporciona dinero, proporciona asesores, proporciona combatientes, proporciona tecnología. Esto nos ayuda a nosotros a entender que no es una guerra de Rusia con Ucrania, en absoluto. Ahora, ¿y también es solo Rusia? No. Claro. Porque Occidente no pelea en realidad los territorios ucranianos, no. Allí, en ese conflicto, se está dirimiendo el destino de Occidente y el destino del Oriente. Se puede entender que en realidad allí se libra la Tercera Guerra Mundial. Porque en la actual confrontación, una línea estratégica es la económica. En realidad siempre ha sido así. Si vos rastreás esta verdad en la Primera y en la Segunda Guerra, ahí vas a encontrar esa gran verdad. Pero en este momento, esa es una verdad más iluminada y más verdadera. Es la economía, la primera línea. Y en este momento, Occidente es un mundo en crisis. Mirá todos los bancos que están quebrando. Mirá la crisis en Europa. La distancia abismal que en Europa se expresa entre los intereses de los pueblos europeos y los intereses de las castas gobernantes. La gran confrontación clasista en Francia por el tema de las pensiones. El derrumbe de la economía en Inglaterra. El quiebre de la economía en Suecia, que siempre el mundo nórdico había parecido como saludable. Hoy se acabó todo eso. Y Europa hoy es el patio trasero de los Estados Unidos. Ve cómo es la cosa. Por décadas largas, nuestros países fueron el patio trasero de Washington. Hoy es al revés. Es Europa el patio trasero. Y en América Latina hay más independencia, más dignidad y más posibilidades de una política independiente, incluso en países como El Salvador. Que no tenemos petróleo, que no tenemos uranio, que no tenemos oro. Ese es el papel actual de Europa. Ahora, y ha afirmado que se trata de los pliegues de la Tercera Guerra Mundial y que se trata de la primera línea de confrontación expresada en la economía. En la economía. Hay puntos esenciales de esa confrontación. Un punto es Ucrania, que se está resolviendo hoy, pero el otro punto es Taiwán, que también se está resolviendo avanzando en la línea económica. El destino de Taiwán es su relación con China. No hay otro camino. Ahora, ¿se podrá resolver eso sin guerra? Eso es lo deseable. ¿Cuáles son las condiciones materiales que posibilitan eso? Uno no la sabe bien. América Latina entabla cada vez más relaciones con China. En América Latina solo hay 3 países que tienen relaciones con Taiwán: Guatemala, Belice y Paraguay.
Y luego de esos países hay una serie de países pequeños, insulares. Ese es un dato fundamental. Los mismos Estados Unidos reconocen a Pekín. Pero allí, en esa isla de Taiwán, está la segunda gran confrontación. Y en la medida y en la forma en que se resuelva lo de Ucrania, eso va a influir en la solución al tema de Taiwán. En fin, el planeta Tierra registra una confrontación que puede considerarse propia de una tercera guerra mundial. Ese acontecimiento tiene una línea maestra, que es la economía. Y mira vos, la economía del capitalismo se quiebra. La economía del oriente del planeta va para arriba, vigorosa, potable y saludable. En ese escenario se mueve nuestro país. Y para no equivocarse se necesita sensibilidad, inteligencia y mucha decisión. Lo deseable es que estas tres cualidades se encuentren hoy en los sectores que toman decisiones. Pero en todo caso, los pueblos han de aprender a observar los acontecimientos con inteligencia y sensibilidad. Un abrazo para todos y para todas. Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad.